Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana está por demás decir que es algo que la iglesia ha estado deseando, orando e implorando a Dios porque suceda. El tema de esta semana es muy importante porque nos puede ayudar a robustecer, a consolidar y a fortalecer nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra esperanza y prepararnos para aquel gran día cuando Cristo venga. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Jesús oró por la unidad de sus discípulos. Y esta semana vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a descubrir lo que la lección de este trimestre nos enseña con relación a lo que es la unidad del Evangelio. ¿Qué cosa es esto de la unidad del Evangelio? ¿Acaso hay diferentes evangelios y hay que unificarlo? Usted va a estar comprendiendo este tema durante esta semana. Podemos ver en la lección de esta semana que los judíos cristianos de aquel entonces insistían en que los nuevos conversos gentiles tendrían que circuncidarse para ser parte de la iglesia del Señor. Esto realmente amenazaba con lo que es la unidad de la iglesia, amenazaba con dividirla y de esta manera debilitarla. Por lo tanto, el evangelio iba a, por así decirlo, a tener problemas y no avanzar como lo hizo la iglesia primitiva. Sin embargo, a pesar de los conflictos, a pesar de las diferencias, los apóstoles trabajaron con vehemencia, esforzándose, orando a Dios y pidiendo su dirección. Y en esta semana vamos a comprender cómo, a pesar de las diferencias, los apóstoles trabajaron para la unificación del cuerpo de Cristo, pero más que eso, para la unidad del evangelio. Esta semana usted va a comprender, va a estudiar y a descubrir temas muy importantes, como por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la unidad de la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué se necesita la unidad? También va a descubrir por qué el apóstol señala lo que es la circuncisión y los falsos hermanos. ¿Por qué él subrayó este tema muy importante? En el proceso del aprendizaje de esta lección, usted va a descubrir cómo lograr la unidad en medio de la diversidad de nuestra iglesia. Y como si fuera poco, va a disfrutar cuál fue la confrontación en Antioquía. Porque esta confrontación era importante y algunas veces es necesario confrontar estas situaciones para poner las cosas en claro. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Filipenses en el capítulo 2, el versículo 2. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que por favor, ahí donde estás, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar y a purificar nuestras almas para poder recibir el colirio de tu Espíritu Santo y ver en tu palabra la bendición que tienes para nosotros. Bendícenos, acompáñanos, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Filipenses capítulo 2, el versículo 2 son las palabras del apóstol dirigido a la iglesia allá en Filipos. Y él dice lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol en estas palabras? Si usted se da cuenta en este versículo, repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, sintiendo lo mismo, hablando lo mismo, sintiendo la unidad, una misma cosa, sentirla. En otras palabras, para lograr la unidad necesita haber armonía. Oiga bien, para que haya unidad tiene que haber armonía. La armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí nos está invitando a tener lo mismo, a sentir lo mismo, a hablar lo mismo. ¿Para qué? Para que tengamos el mismo sentir y hablemos la misma cosa. No de balde, él dijo en otra parte de la Biblia, él dijo claramente, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La lección de esta semana, como ya dije, se llama la unidad del Evangelio. Y en esta lección podemos ver claramente cómo el reformador protestante, Juan Calvino, él habló que la estrategia del enemigo, la estrategia del diablo mentiroso es la de dividir a la iglesia para de esta manera debilitarla y tumbarla. Sin embargo, él mismo dijo que no deberíamos de creerle a las palabras del enemigo para dividir la iglesia. Hemos de mantenernos lejos de este sofisma y evitarlo como se evitaría prácticamente la peste. Al hablar de la unidad, debería de haber cómo preservarla, y preservar la unidad es muy importante. Ahora, Martín Lutero en algún momento tuvo que dar testimonio de la verdad. Él tenía que declarar en la dieta de Worms qué es lo que había él hecho como las 95 tesis que se le conoció. Entonces él fue enjuiciado por esto. ¿Qué hubiera pasado si Martín Lutero se hubiera retractado de esta verdad? Hubiera sacrificado la unidad del Evangelio para salvar su vida. Hoy realmente gozamos del privilegio de tener la justificación por la fe, como la presentó Martín Lutero. Pero digo más, en el nombre de la unidad, él dice retractarse de su postura y sobre la salvación solo por la fe, cuando fue llevado a juicio a la dieta de Worms. ¿Qué hubiera pasado entonces? Nosotros hoy tal vez estaríamos sometidos por la iglesia popular. Ahora, entonces, podemos nosotros ponernos a pensar la situación del apóstol Pablo. ¿Cuál era la situación? Si este reformador hubiera cedido en un mismo punto, entonces el diablo hubiera ganado la batalla. Ahora, el apóstol Pablo se presentó en la misma situación. Él sufrió la persecución, sufrió el oprobio, fue señalado, fue censurado. Ahora, el apóstol, a pesar de todo, él trabajó para la unidad de la iglesia. Él trató de llevar un mismo mensaje, una uniformidad en el mensaje. Oiga bien, dije uniformidad en el mensaje único y tiene unidad. Si usted lee Génesis, si usted lee, bueno, Apocalipsis, va a encontrar una unidad, va a encontrar una similitud, va a encontrar una armonía en toda la escritura. La escritura no se contradice. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos creyentes que querían destruir la unidad, al señalar el apóstol Pablo, qué hubiera pasado? Dice aquí, el apóstol Pablo rehusó permitir que la verdad del evangelio fuera traicionada por alcanzarla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el evangelio nunca debe de ser traicionado en el proceso. En otras palabras, no podemos, no debemos, ni necesitamos sacrificar la verdad del evangelio solamente para alcanzar la unidad donde no se encuentre la voluntad de Dios. Hay que evitarlo como se evita la lepra, como se evita la viruela o como se evita la peste. Descubramos cuál es la importancia de la unidad estudiando la lección en el día domingo con este tema que es muy importante. Muy bien. De la lección del día domingo se desprende lo que es, cuál es la importancia de la unidad dentro de lo que es la iglesia y por ende también del evangelio. Como dije hace un momento, la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Y el apóstol Pablo era señalado, era censurado y era prácticamente criticado porque decían que su evangelio no tenía uniformidad con el evangelio que predicaban los otros apóstoles. Entonces lo señalaban
Y de esta manera el apóstol Pablo lo que hizo fue refutar esas mentiras. De alguna manera podríamos decir que eran mentiras del diablo, porque eran los judíos que estaban tratando de socavar la obra del evangelio. Aquí nos dice claramente, después de habiendo refutado, dice, las alegaciones de que no provenía el evangelio que él predicaba que era de Dios, Pablo dirige su atención a los gálatas hacia lo que eran los falsos maestros y sus falsas enseñanzas que afirmaban que el evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaba Pedro y los demás apóstoles. Pablo decía era un renegado. En otras palabras, Pablo estaba predicando algo diferente. Y Pablo lo dice claramente aquí mismo en el libro de Gálatas. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo tuvo que viajar largas distancias. Volvió 14 años después para aclarar cuál era el mensaje que él estaba llevando. En el libro de Gálatas nos encontramos el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación, no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol está diciendo, ¿saben qué? Yo no estoy predicando cualquier cosa, es el evangelio a los gentiles. Y les habló a aquellos que estaban en alguna posición de liderazgo, aclarándoles cuál era su mensaje. De igual manera nos encontramos en el libro de Primera de Corintios. Aquí nos encontramos lo que el apóstol está diciendo. ¿Está dividido Cristo realmente? Dice aquí, versículo 10 del capítulo Primera de Corintios. Dice así, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cleofas, y yo soy de Cristo. Dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice el apóstol, que yo no bauticé a ninguno, porque no me envió a mí Cristo a bautizar, sino a predicar. Ahora, es importante la unidad del evangelio, es importante la unidad de la iglesia, pero para que haya unidad tiene que haber armonía. Lo que dice Génesis, lo dice Éxodo, lo dice Deuteronomio, lo dice Números, lo dice Levítico. Toda la escritura tiene una unidad, tiene una simetría perfecta. Y esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo regresó después de 14 años. Posiblemente él viajó unos 500 kilómetros. Tuvo que atravesar quizás desiertos, dificultades. Todo esto para aclarar, pero él dice claramente, no fui porque yo quise, sino que Dios me lo reveló, Dios me llevó para llevar este mensaje y aclararle a los otros apóstoles realmente que eran colegas de él, que él estaba predicando un mensaje verdadero, un mensaje que venía de Dios. Él enfrentó dificultades y aquí Pablo realizó el viaje no porque lo hubieran mandado a llamar los apóstoles, sino porque el Espíritu le mostró, y mientras estuvo allí presentó su evangelio a los apóstoles, de tal manera que, ¿por qué hizo esto él? Bueno, para aclarar no solamente a los apóstoles, sino que se necesitaba, él tenía que mostrar la garantía que él tenía, que había sido enviado por Dios. Dice, ya había estado proclamando el mismo evangelio durante 14 años, y aunque tampoco necesitaba el permiso ni la aprobación de ellos, valoraba el apoyo y el ánimo de los demás apóstoles, de tal manera que él procuraba la unidad, procuraba tener el mismo mensaje, el mismo sentir. Su mensaje era claro, verdadero, tanto así que dice aquí lo que hizo el apóstol Pablo. Dice, por lo tanto, la acusación de que su mensaje era diferente no era solamente, aunque atacaba a Pablo, sino también atacaba a la unidad de la iglesia, a la unidad de los apóstoles. Por lo tanto,
era importante, era vital, era necesario que Pablo aclarara esto, porque Cristo no está dividido. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo mensaje. La pregunta es, ¿qué mensaje divide a la iglesia? Usted puede saber si el mensaje es de Dios. El mensaje no es de Dios cuando divide, pero cuando unifica, ese mensaje es de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos une como cristianos? El amor al Señor, el amor por las almas, el amor por el mensaje, el amor a nuestro Señor, una fe, un bautismo. Por lo tanto, como dice aquí, porque una división entre la misión gentil de Pablo y la iglesia madre en Jerusalén habría tenido consecuencias desastrosas. Los cristianos gentiles y los judíos hubieran habido un gran problema. Por lo tanto, era importante que no hubiera división, que no hubiera diferencias. Ahora, en nuestra iglesia hay gente que viene con mensajes distintos. Algunos se llaman a sí mismos reformadores. El reformador Martín Lutero lo que hizo fue presentar la justificación por la fe. Y reformar significa rehacer. Esos que andan ahí dividiendo realmente más bien parecen deformadores de nuestra fe. Por lo tanto, siga la voz del Espíritu. Siga a su Señor, porque hay solamente un Señor, una fe y un bautismo. Y de esto nos habla la lección, lo que es la importancia de la unidad. Por lo tanto, estudiemos la lección del día lunes y descubramos por qué el apóstol señaló lo que era la circuncisión y los falsos maestros. Estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta el por qué el apóstol Pablo señaló con vehemencia lo que es la circuncisión y los falsos hermanos. Recuerden, son dos cosas. Número uno, la circuncisión, y número dos, los falsos hermanos. ¿Cuál es la importancia de este tema? Bueno, ¿por qué la circuncisión era un punto tan importante para la iglesia primitiva o para la iglesia naciente? Habían ciertos cristianos judíos que consideraban, que creían que por la cultura, que por la tradición y la religión, las costumbres y las leyes mosaicas, ellos tenían que circuncidarse. Sin embargo, este era un punto difícil de entender para los nuevos creyentes, ya que para ellos no era esa la cultura, no era esa la tradición, y mucho menos ellos eran, por así decirlo, discípulos del profeta Moisés, como ellos le llamaban. ¿Los gentiles deberían realmente circuncidarse? Bueno, de acuerdo a la luz de la Escritura, lo que dice aquí la lección es que la circuncisión fue una señal de pacto entre Dios y Abraham. Tal vez ustedes recuerdan, Dios había hecho un pacto con Abraham. Abraham de alguna manera rompió ese pacto cuando tomó por mujer a Agar, y así nació Ismael. Dios le había dado una promesa a Abraham, pero él rompió la promesa. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y le da la señal o el pacto de la circuncisión como señal entre Dios y Abraham. Dice aquí, la circuncisión era la señal de la relación de pacto de Dios estableció con Abraham, el padre de la nación judía. Sin embargo, todos los varones judíos o todos los varones de la nación de Israel habían sido invitados a entrar en ese pacto. Por eso es que ellos se circuncidaban. Pero recuerde, este era un pacto entre Dios y Abraham, para que de Abraham naciera el hijo de la promesa, el cual fue Isaac, después Jacob y Esaú, y de allí, de la descendencia de Jacob, vienen las 12 tribus, que es el pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, en la iglesia primitiva hubieron extremos. Hubo gente que empezó a enseñar, los falsos maestros empezaron a enseñar que tenían que circuncidarse, que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. Incluso decían en algunas partes de la historia, quedó registrado de que el que se circuncidaba no iba a llegar al infierno. De tal manera que es muy interesante aclarar esto. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, nos encontramos lo que pasó con Tito. Oiga lo que pasó con Tito. Hablando de esto, dijo Pablo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En otras palabras, el que está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo está libre, no necesita hacer ni ritos, ni ceremonias, ni guardar leyes mosaicas. Sin embargo, Tito, que era un griego, fue obligado a circuncidarse. Imagínense usted qué clase de presión tendrían estos hermanos. Esta señal del pacto de la circuncisión había sido entonces dada por Abraham. Sin embargo, estaban tratando de que la iglesia naciente fuera obligada a judaizar o a hacer este tipo de ritos. La circuncisión, dice, era una señal para el pacto, era un recordatorio de que Abraham había fallado, entonces Dios le dio ese pacto. Pero también hubieron otros pactos, el pacto que hizo Dios con Noé, que puso el arco iris, o sea, era en ese momento el arco iris una señal de recordatorio que nunca más Dios volvería a inundar la tierra. Entonces Dios le dio ese pacto a Abraham como una señal para que Abraham no se olvidara que había hecho pacto con Dios y que no volviera a cometer el error de buscar otra mujer para tener el hijo de la promesa. De tal manera que hay una circuncisión realmente. Es la circuncisión exterior, dice aquí la lección. Bueno, y lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 2, el versículo 28 y 29, lo dice bien claramente. Oiga bien lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Oiga bien, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay libre, ya no hay esclavo, todos somos uno en Cristo. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión que es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. De tal manera que la circuncisión que debería haber ahora y que hay ahora es una circuncisión del corazón, eliminar todo aquello que estorba para tener una relación con Dios. Y a esto es lo que se refiere aquí la Biblia y la lección en esta semana. Esta es la importancia de entender lo que es la circuncisión, el pacto de Dios con Abraham, y lo que es entender los falsos maestros que vienen con herejías, enseñando cosas, que si no hacen esto, que si no hacen lo otro, que tienen que guardar esto, que tienen que... un montón de ritos que ni ellos mismos lo pueden guardar. De tal manera que esto no tiene lugar. Es necesario entender claramente lo que fue la circuncisión. Tanto así que dice aquí que antes de que naciera Cristo, unos 150 años antes, hicieron los judíos que toda la gente de la nación desde alrededor se circuncidaran para poder ser adoptados. Oiga, esto es realmente algo aberrante. Dice, 150 años antes del nacimiento de Jesús, algunos patriotas por demás celosos no solamente forzaron a todos los judíos no circuncidados de Palestina a circuncidarse, sino también se lo exigieron a todos los hombres que vivían en las naciones circundantes que estaban bajo su dirección. Algunos aseveraban que el que se circuncidaba no iba a ir al infierno. Imagínese usted qué cosa tan tremenda. Tanto así que dice aquí la lección, el problema entonces no tenía que ver realmente con la circuncisión, sino con la salvación. La salvación es solo por fe en Cristo o por algo que se puede obtener mediante la obediencia humana. O sea, no es por obras de justicia. Tanto así que el apóstol Pablo, en determinado momento, de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 15, acerca del concilio de Jerusalén, o sea, la iglesia se reunió para discutir este punto y para aclarar cuál debería ser la posición oficial de la iglesia y de los líderes de la iglesia. Miren lo que pasaba. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, tuvieron que llevarlo a la junta y discutir este tema, pues, y resolverlo. Dice el versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron de Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea,
Los gentiles recibieron el Espíritu Santo y los de la circuncisión se quedaron asustados. ¡Wow! También sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo, claro. ¿Y no tiene que ser circuncidado? Claro que no. Porque este que esté en Cristo, nueva criatura es. La circuncisión es la del corazón, no es la de que es exteriormente. Dice, y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. De tal manera que es muy importante entender que la circuncisión fue una señal del pacto que Dios le dio a Abraham. Dios le cumplió el pacto, nació el hijo de la promesa. ¿Qué más circuncisión tiene que haber? Ya no hay. Ya no hay. Así como el arco iris sale, ya no va a volver a haber otro diluvio. Esta fue una señal de pacto. La circuncisión tuvo su lugar, tuvo su momento. Hubieron varios pactos y ahora estamos en el nuevo pacto. El pacto que hizo Cristo con sus discípulos cuando dijo, tomad de él y comed de él. Esta es la sangre del nuevo pacto. Ahora el pacto que tenemos es el pacto con Cristo. Él derrama su sangre, te limpia, te lava, te purifica y hoy eres nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar las leyes, tenemos que hacer esto o lo otro para ser salvos. No, no, no. Es por la fe, solo por fe, por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es cómo lograr la unidad en medio de la diversidad. Estudiemos la lección y recibamos la lección del día martes. En este día la lección nos presenta cómo lograr la unidad en medio de la diversidad. Así como el músico hace que cada músico, mejor dicho, el director de una orquesta hace que cada músico toque su partitura, la música que tiene que tocar, hace que la armonía de todos los instrumentos, al unirse, se escuche una armonía perfecta. Es necesario para tener unidad, tiene que haber armonía. Si no hay armonía, no hay unidad. Y la Biblia tiene armonía desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, debe de haber unidad en la diversidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, Dios instituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros que hacen milagros, a otros maestros, pero todo eso lo hace el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, hay una diversidad de dones, hay una diversidad de mensajeros que llevan el mensaje, pero el mensaje es el mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo había sido llamado a predicar a los gentiles y él llevaba el evangelio de la incircuncisión. Y el apóstol Pedro también tenía un mensaje evangélico, pero era un mensajero para los de la circuncisión. Esto es a saber, a los del pueblo judío. En este día la lección nos presentan no solamente el problema de los falsos hermanos, sino también nos aclara lo que es que ellos venían y se introducían con estas enseñanzas para desestabilizar la fe de los nuevos creyentes. Pero aún más, dice que estaba tratando de reducirlos a esclavitud. ¿Qué significa esto? Bueno, la ceremonia, los ritos, la circuncisión era parte de la esclavitud a la que estaban sometidos los judíos a sus tradiciones y costumbres. Pero al venir el evangelio vino a dar libertad. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 en adelante, dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, el evangelio nos da libertad. Nos da libertad, número 1, sobre el pecado. Nos da libertad también, número 2, sobre la muerte. Nos da libertad a tener libertad para adorar a Dios, ahora no esclavizados y sometidos a las viejas costumbres. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, aquí el apóstol nos aclara todos estos temas y nos dice que es una descripción de la extensión de la vida cristiana. La palabra frecuente usada por el apóstol es libertad, es libre. Hay libertad en Cristo, por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La libertad para el cristiano, sin embargo,
significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción para Dios sin estorbos, de tal manera que hay una libertad del poder de la muerte, del pecado, y hay una libertad para adorar a Dios. Es más, somos libres de toda condenación. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. Ahora, los discípulos y también los apóstoles reconocían que Pablo había sido llamado a predicar el evangelio de la incircuncisión y que Pedro había sido llamado a predicar el evangelio de la circuncisión. Por lo tanto, entonces aquí nos dice la lección, los apóstoles reconocían que Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, así como había llamado a Pedro para predicar a los judíos. En ambos casos el evangelio era el mismo, pero el modo en que se presentó dependía de las personas a las que los apóstoles intentaban alcanzar. Si usted quiere hablarle a los americanos, ¿les va a hablar en qué? En inglés. Si le va a predicar a los chinos, le va a hablar en chino. Si le va a predicar a los que hablan español, le va a hablar en español. El apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y Pedro fue llamado a predicar a los de la circuncisión. De tal manera que aquí la lección es bien clara. Hay una unidad en la diversidad. Pueden haber de todas las religiones, de todo tipo de cultura, raza y pueblo, pero el evangelio es el mismo. La salvación es por gracia, es por fe, por medio de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo nos ha hecho libres de la condenación del pecado. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Por lo tanto, como dice aquí en Romanos, ya no estamos en el pecado. Versículo 16, capítulo 6 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aun que eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Por lo tanto, dice aquí, y liberados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. Cristo nos ha dado libertad. Somos libres en Cristo. Ya no somos esclavos. Y estos judíos de la circuncisión estaban tratando de traer a la iglesia a caer en la esclavitud de las ceremonias, de los ritos, y de esta manera desviarlos del mensaje. Dice aquí, es precisamente esta unicidad lo que forma la base de la unidad cristiana, precisamente como la unidad en la diversidad. Hemos sido llamados a predicar que Cristo liberta. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el versículo del 7 es bien claro. Gálatas capítulo 2, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Dice así, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Así es que es claro, el evangelio hay unidad, aunque hay diversidad, el mensaje es uno. Cristo salva, Cristo libera. Lo único que te da perdón de pecado es la sangre redentora de Cristo, que te limpia, te lava de toda maldad y de todo pecado, y no eres ya condenado por ninguna condenación. Eres libre del pecado, libre de la muerte, y ahora eres libre para adorar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continuemos con la lección. Estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es ¿cuál fue la confrontación en Antioquía? Veamos qué nos enseña la lección de esta semana. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta cuál fue la confrontación que tuvo el apóstol Pablo en Antioquía con el apóstol Pedro. Este fue un incidente que se dio un tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, que fue cuando se discutió que si los nuevos cristianos deberían de circuncidarse o no. La iglesia en la junta determinó que no era necesario la circuncisión para poder ser salvo. La salvación era solamente por fe y para fe. Solamente por fe y para fe. Y el propósito de esta lección es enseñarnos lo que es la unidad del evangelio. Recuerden, la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Y esto es importante aclarar. ¿Por qué? Porque el apóstol
Pablo confronta al apóstol Pedro por la conducta que el apóstol Pedro demostró con los gentiles y con los judíos. Resulta que el apóstol Pedro comía con los gentiles, se sentaba con ellos, parece que compartía con ellos. Ahora, no dice claramente aquí si comía algún tipo de alimentos inmundos o no. Ahora, lo cierto es que si el apóstol Pedro se sentaba con los judíos de la circuncisión, quiere decir que él guardaba los ritos, las ceremonias, incluso el plan de salud prescrito en el libro de Levítico, el cual habla sobre los alimentos inmundos y los alimentos limpios. Es importante señalar esto porque de esto está aclarando en este día de lección, tanto así que nos muestra cómo Pedro pudo haber sido más sabio, más sagaz en el curso de su acción al demostrar su cultura, al demostrar su conducta. A lo mejor, si él podía estar entre los gentiles, con la misma conducta, podría ganarse a los gentiles por la conducta de él. Sin embargo, lo que hacía Pedro es, se iba con los gentiles, estaba con los gentiles, comía con los gentiles, y cuando venían los judíos, se iba con los judíos y hacía de un lado a los gentiles. Entonces parecía ser que el apóstol tenía una doble cara, o como le llama aquí, se comportaba de manera hipócrita. Y esto lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. Nos dice claramente qué es lo que estaba pasando. Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oiga bien cómo está hablando el apóstol Pablo. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es importante notar esto. Bernabé fue arrastrado. Bernabé significa el hijo de consolación, aquel que hace que las cosas se concilien. Y ese que tenía la conciliación fue arrastrado por la hipocresía de ellos. De tal manera que aquí podemos ver que el apóstol Pedro se sentaba con los judíos, comía con los judíos. Aquí el asunto no es si comían o no comían, o si dejaban de comer alimentos limpios o no. Aquí el asunto es que la cultura judía les hacía pensar que los gentiles eran inmundos y los judíos no se sientan con los gentiles ni comían con ellos. Así es que Pedro se iba con los de la circuncisión, se iba con los judíos y se apartaba, y por eso parecía estar de doble ánimo. Por eso el apóstol Pablo lo confronta en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 28 en adelante, nos encontramos con esta experiencia. Hechos capítulo 10, del 28 en adelante. Y dice: y les dijo, vosotros sabéis, hablando el apóstol Pedro. Si leemos un poquito más adelante, se va a dar cuenta que está hablando sobre Pedro y Cornelio, cuando Pedro tuvo una visión. Y Cornelio también vio esta visión. Y ahí llegaron a la conclusión que le dijo: mira, Pedro, mata y come. Y dijo Pedro: no, Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido yo. Quiere decir que él guardaba esta costumbre. Él comía alimentos limpios. Entonces, se presenta Cornelio, se rodilla delante de él y le dije: Pedro, no, levántate, yo soy hombre. Tú no tienes que adorar a hombre, tú tienes que adorar a Dios. Versículo 28 dice: le digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. En otras palabras, como dice aquí más adelante, sino de que de toda nación se agrada a Dios. Dios se agrada de judíos, de griegos, de, qué decirle, gentiles, chinos, árabes, musulmanes. Él no hace discriminación de personas. Por lo tanto, aquí el punto era acerca de lo que era la cultura que influenciaba al apóstol Pedro y cómo se comportaba con ellos. De tal manera que no debe haber divisiones, no debe haber separaciones entre este y el otro y el otro. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer. ¿Por qué? Porque todos somos libres en Cristo. Sin Cristo nadie es nada. Dice aquí, el poder de la cultura y la tradición en la vida de Pedro de alguna manera influenció en su conducta. Por eso el apóstol Pablo le llama hipócrita. Son palabras fuertes, son palabras duras. Pero te pregunto,
¿Tienes algo tú en tu vida o yo tengo algo en mi vida que me haga calificar que me comporto como un hipócrita? Te digo más, ¿qué puedo hacer yo o qué puedes hacer tú para quitar esa hipocresía o esa doble cara? Es algo para reflexionar. Por lo tanto, esta confrontación tenemos que tenerla con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no para andar condenando a la gente, sino para sacar la viga de nuestros ojos y poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Tengamos la lección en el día jueves y veamos cuál era la preocupación del apóstol. En la lección del día jueves podemos comprender claramente cuál era la preocupación más alta del apóstol San Pablo con relación a esto de si de judaizar, circuncidarse, guardar las ceremonias o tener las costumbres en la cultura de la nación judía dentro de lo que era la nueva iglesia cristiana. Realmente aquí vemos una situación que allí en Antioquía era evidente. Era una situación tensa entre Pedro y el apóstol San Pablo, tanto así que era un conflicto abierto. Todo el mundo se daba cuenta del conflicto entre estos dos siervos de Dios. Ahora, lo interesante aquí es ver cuáles eran las razones por las cuales el apóstol San Pablo confrontó al apóstol Pedro. Ahora, él dice claramente en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, nos dice claramente cuál era la preocupación del apóstol San Pablo. Dice aquí, en el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas, dice bien claramente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retiraría y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aún en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga bien, aquí dice claramente que era una simulación que ellos estaban haciendo, pero estaba afectando la armonía, la unidad del mensaje del evangelio. Versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muchas veces hay personas que dicen: bueno, yo hago esto y usted también lo tiene que hacer. Esto es lo que dice el mandamiento, usted tiene que hacer esto y esto. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque con mis obras yo te muestro mi fe. De tal manera que aquí el apóstol Pablo estaba reprendiendo al apóstol San Pedro. ¿Por qué? Porque era bien claro que aquí era un asunto de fe. La conducta que estaba mostrando el apóstol Pedro era una conducta contraria a lo que era la justificación por la fe o la salvación en Jesucristo. Sus prácticas gastronómicas no era el punto principal aquí, no era si comía o si bebía. El punto aquí era cómo se comportaba en cuanto al mensaje del evangelio. Ahora, en Gálatas lo vimos de esta manera, pero en Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 11 dice más poderosamente. Aquí nos está hablando la antigua y la nueva vida en Cristo. Y aquí el apóstol dice: revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11: porque no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siendo libre, sino en Cristo es el todo en todos. Así es que sin Cristo no somos nada. Ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos somos uno en Cristo. Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro, hubo este conflicto. Los gentiles podían, llegaron a resolver este conflicto. Los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Tanto así dice: en Cristo hice tener que someterse primeramente a la circuncisión. La actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Allí donde estés, los cristianos, judíos y gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta. Ahora la congregación estaba dividida y esto podía llevar a tener una iglesia dividida en el futuro. De tal manera que no es por lo que hagan, no es por obra,
sino por la fe en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, es por la fe en Cristo Jesús. Los que están en Cristo, nueva criatura es. Así es que, dice aquí, según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase. Las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Por ende, Pablo dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y como judío y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? De tal manera que la preocupación de Pablo era que el evangelio puro de la justificación por la fe y no por las obras fuera pervertido por la conducta del apóstol San Pedro. De tal manera que hay que estar claro en esto, el evangelio es por fe y para fe. Pedro contaminó a Bernabé. Bernabé se comportó hipócritamente. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres presionado? Cuando algunas veces vas a un lugar donde tú vas y hay comida que tú no debes de comer, ¿qué tienes que hacer? O cuando se hacen cosas que no agradan a Dios, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Bueno, recuerde que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo soy llamado por Cristo para ser ministro. No por hombres, ni para hombres, porque el apóstol Pablo no estaba ahí para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Y esta era la preocupación del apóstol San Pablo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda que puedes encontrarnos tanto en YouTube como en las otras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, así igual en Twitter. Busca Mi Escuela Sabática en Facebook, Twitter y por qué no decirlo también aquí en YouTube. Por lo tanto, allí podemos estar en contacto y comunicarnos si así lo deseas. En la lección de esta semana, la unidad del Evangelio ha sido una lección bien hermosa. Nos ha aclarado muchas cosas y principalmente que no tenemos nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo de Dios, dado por gracia, por fe, por amor. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, dice, bajo la ley, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. De tal manera que esta lección ha sido bien clara. Podemos entender realmente lo que sucedió allá con la iglesia primitiva, entre aquella iglesia naciente de Galacia. El apóstol Pablo aclaró muchas dudas, enfrentó situaciones y a pesar de la diversidad se encontró la unidad de propósito, lo que es el Evangelio. Tanto así que la lección nos presenta que la existencia de parte de algunos cristianos judíos de hacer que los nuevos cristianos gentiles se hicieran la circuncisión para poder alcanzar la salvación. Como ya dijimos, esto es volver a los rudimentos del principio de caer en el legalismo, de hacer cosas para ganar la salvación. Realmente no hay nada que podamos hacer. Por lo tanto, entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Confrontar a esos falsos maestros, enfrentarles con sus mentiras. Pablo lo hizo. Si algunas veces es necesario, aunque a algunas personas no les guste este tipo de situaciones, algunas veces es necesario confrontarlos. ¿Para qué? Para que haya unidad en el mensaje de salvación. Aunque la verdad se defiende sola, los discípulos confrontaron esta situación. ¿Para qué? Para trabajar juntos a favor del Evangelio, para evitar los conflictos que crearan divisiones dentro de la unidad del Evangelio. Esta semana descubrimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, la importancia de la unidad de la fe. ¿Qué fue la importancia de la unidad?
Bueno, comprendimos que es muy importante que haya uniformidad en el mensaje. Oiga bien, el mensaje es el mismo. La salvación es por fe, solamente por gracia, por amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, es muy importante la unidad. Y la unidad no debe de sacrificarse para beneficiar o para congraciar a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no, Martín Lutero lo hubiera hecho. Y Juan Calvino también. Ellos dijeron que realmente no debería sacrificarse la verdad del Evangelio y consentir con los hombres y hacer un lado los principios. Eso es, como quien dice, darle lugar al enemigo. En el tema número 2 comprendimos la circuncisión y los falsos maestros. Comprendimos que habían algunos falsos maestros que habían entrado encubiertamente a la iglesia para hacer que los nuevos conversos se circuncidaran. Le decían ellos, si no se circuncidan, quiere decir que no son salvos. Entonces comprendimos que Cristo nos hizo libres. Somos libres en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Somos libres de la condenación del pecado. Somos libres de la muerte y somos libres porque Cristo nos hizo libres, libres para adorarle en libertad. Porque ya no estamos en esclavitud. Cristo nos vino a liberar de la condenación del pecado, de la maldad y aún hasta de la muerte. En el tema número 3 comprendimos la unidad y la diversidad. El apóstol Pablo fue llamado el apóstol de los gentiles, quien traía un mensaje para los gentiles, pero también el apóstol Pedro trajo un mensaje para los de la circuncisión o para los judíos. De tal manera que la unidad del cuerpo, la unidad del mensaje es una. Dijimos que si hay armonía, hay unión. Si no hay armonía, no puede haber unión. Tiene que haber armonía en el mensaje. Cristo salva, Cristo viene, Cristo, Cristo, Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico este evangelio. Por lo tanto es importante la unidad en la diversidad. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y Pedro fue llamado a predicarle a los de la circuncisión. En el tema número 4 vimos la confrontación que tuvo Pablo en Antioquia con el apóstol Pedro, porque él se reunía con los de la circuncisión, se sentaba con ellos, comía con ellos, pero también lo hacía con los gentiles. A los gentiles los llevaba como a judaizar, y le dijo el apóstol, si tú, siendo judío, ¿por qué haces que los otros judaicen si tú no? Entonces esta confrontación tuvo que hacerle el apóstol Pablo al apóstol Pedro para aclarar, para evitar la división, la disensión, y lo tuvo que confrontar, porque fue un conflicto que era público, y de esta manera se sujetó a lo que la iglesia decía. No tiene que circuncidarse nadie para ser salvo. Es por fe y solamente por la fe. Hasta el pobre Bernabé lo habían arrastrado. Y hasta Tito, siendo un griego, lo habían hecho circuncidarse. Así es que hay en la iglesia algunos que le van a decir a usted, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. Y el apóstol dijo, te portaste como un hipócrita. Y esto es muy importante. Hemos de arrancar de nuestro corazón todo aquello que sea hipocresía para con el Señor. En el tema número 5, la preocupación del apóstol San Pablo. Pablo tenía una preocupación. Él quería un evangelio puro, un evangelio que mostrara que no es por las obras, es por la fe, es por la salvación, por gracia, no por obras de justicia para que nadie se gloríe. Y él recibió ese mensaje directamente de Cristo. Él fue salvo por la fe, siendo un perseguidor, siendo un fariseo de fariseos. Seguramente era circuncidado, como él lo dice, pero es por fe, no es por la circuncisión. De tal manera que esta lección fue una gran bendición y nos mostró cómo, a pesar de las diferencias, los apóstoles se unieron para mantener la unidad del evangelio. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4, cuyo tema es justificación solo por la fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, venimos ante ti, Señor. Te damos gracias por la unidad simétrica del Evangelio. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, dice una sola voz. Somos salvos por fe, por gracia,
por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro Jesucristo, por darnos la bendición de la salvación por medio de tu sacrificio. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, busca ahí abajo, ponle tu comentario, suscríbete a nuestro canal y así la vas a recibir toda la semana. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.